Muy buenos días con todos los estudiantes. La clase que se ha preparado para el día de hoy concierne a los temas que se mencionan a continuación. Aquí tenemos como temas las operaciones de radicales, la potenciación de números reales con exponente racional. Bien, vamos a empezar con el objetivo de la clase. El objetivo de esta clase es comprender la resolución de ejercicios relacionados a las operaciones con radicales mediante la explicación y ejemplificación de los mismos para que los estudiantes tengan la posibilidad de realizar la tarea que se ha propuesto en la plataforma y adquieran los conocimientos necesarios. El índice de contenidos que vamos a abordar el día de hoy es el objetivo, como ya lo mencionamos, las operaciones con radicales, la estructura de un radical, radicales semejantes, sumas y restas de radicales. Dentro de ello tenemos lo que son ejercicios propuestos. También tenemos multiplicaciones de radicales, división de estos y después el tema siguiente es potenciación con sus respectivos ejercicios. Por favor, si a lo largo de la clase tienen alguna duda, háganmelo saber, pregúntenme en este momento para yo estar solventando cualquiera de estas dudas que ustedes tengan o inquietudes, ¿ya? Bien, dicho esto, vamos a empezar con lo que son las operaciones con radicales. ¿Cuántas operaciones nosotros podemos efectuar con los radicales? Las mismas operaciones que se realizan entre los números enteros sin términos algebraicos o sin radicales, es decir, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Primero tenemos que tener en cuenta cuáles son las partes de un radical para poder identificar así los componentes y resolver los ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos una expresión radical con sus respectivos términos y vamos a ir tratando cada uno de ellos. Tenemos este radical de índice 3 y radicando 27, cuya raíz es 3. Entonces, ¿qué es el índice? Aquí nos dice que el índice es el número ubicado sobre el radical. Es el número al cual se debe elevar la raíz para obtener la cantidad subradical. ¿Esto qué nos da a entender? Lo opuesto del radicando, del radical, de los ejercicios con radicales, es la potenciación. ¿Por qué? Porque si nosotros elevamos esta raíz a este índice, la respuesta nos va a dar el radicando. En los ejercicios propuestos que ustedes tienen en la plataforma, hay ejercicios que se les propone de radical que lo conviertan a exponente o a potencia. Ya, entonces la raíz, ¿qué es la raíz? Es el resultado de la radicación, es el número que, elevado al índice de la raíz, da como resultado la cantidad subradical o el radicando, como les decía. Esta viene a ser la base. Si como exponente le ponemos al 3, nos da 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Nos da la cantidad subradical o, la cantidad, o el radicando. ¿Cuál es el radical? El radical es el símbolo que se utiliza para denotar la radicación. Es este símbolo que nosotros vemos aquí. La cantidad subradical es el número ubicado dentro del radical. Este número es al que se le calcula la raíz. Ese es el número del cual nosotros vamos a obtener su raíz. Bien, vamos a empezar recordando lo que son los radicales semejantes. Para poder realizar este tipo de operaciones como sumas y restas necesitamos tener el conocimiento de lo que son los radicales semejantes. Los radicales semejantes son aquellos que tienen el mismo índice y el mismo radicando. Los radicales semejantes tienen igual índice, y el mismo índice y el mismo radicando. Entonces nosotros aquí tenemos ejemplos de ejercicios de radicación. Este es un ejercicio con radicales semejantes. ¿Por qué? ¿Tienen el mismo índice? Sí. Todos los índices de estas radicaciones son al cuadrado, son raíces cuadradas, ¿no es cierto? Y el radicando de todos es el 2. Aquí, por favor, no
No pueden confundirse. Este numerito, por ejemplo, este número que está aquí, menos 3/5, no viene a ser el índice. Ese es el coeficiente que multiplica a la raíz o el coeficiente que acompaña a la raíz. El radicando es justo este numerito que se ubica acá, pero por defecto en la raíz cuadrada no se lo ubica. Estimados estudiantes, tengan la bondad de silenciar el micrófono. Alguien que tenga activados los micrófonos porque se escucha mucho ruido. Listo. Ya, como les iba diciendo, esta es una expresión de radicales semejantes porque tienen el mismo radicando y el mismo índice. ¿Qué nos dice aquí como una nota adicional? Se pueden sumar o restar solo aquellos radicales que sean semejantes. Y vamos a empezar. Las sumas y restas de radicales. Para que varios radicales se puedan sumar o restar deben ser equivalentes. Y ser equivalentes quiere decir que estos sean semejantes. Se suma y se resta los coeficientes. Aquí tenemos un ejercicio. Vamos a proceder a desarrollarlo. Aquí tenemos un ejercicio de suma y resta de radicales. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué dice? Se suma y se resta los coeficientes de los radicales dentro de un paréntesis y conservamos el radical y radicando fuera del paréntesis. Se suman y restan sus coeficientes y se conserva el radical y radicando. Radical es el símbolo de la radicación y el radicando es el número que está debajo del radical. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en el paréntesis, ¿cuáles son los coeficientes? El coeficiente del primer término es 1. No está escrito, pero se sobreentiende que es 1 porque el 1 ya está por defecto. Entonces, el coeficiente del segundo término es más 2. Entonces, se le ubica más 2. El coeficiente del tercer término es menos 6. Entonces, se le ubica el menos 6. Luego se conserva el radical con su radicando. ¿Y esto a qué nos va a dar igual? Resolvemos lo que está dentro del paréntesis, que es una suma y resta, y nos va a dar menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque 2 más 1 es 3. Más 3 menos 6 se procede a la resta y se conserva el signo del número mayor. Y el signo del número mayor en este caso es menos 6. Menos 6 más 3 nos queda menos 3 con su índice cuadrado y su radicando 5. Por favor, estimados estudiantes, ¿me pueden decir si hasta aquí está todo claro? ¿Tienen alguna duda para yo proceder a explicarles? Está claro, licenciada. Estimado Freddy, ¿le ha quedado claro hasta aquí la explicación que estoy dando acerca de las sumas y restas de radicales? Estimado Freddy. Ah, ya. Muy bien. Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar. Aquí tenemos otro ejemplo. Para que varios radicales se puedan sumar o restar, ya sabemos que tienen que ser equivalentes, ¿no es cierto? Se suma y se resta los coeficientes de los radicales dentro de un paréntesis y conservamos el radical, el mismo tratamiento que el ejercicio anterior. Entonces aquí tenemos otro ejercicio propuesto, que dice, coeficiente 16 con radicando 5 más 9, radical con su radicando 5 menos raíz cuadrada con su radicando 5. ¿Esto a qué va a ser igual? A 24 raíz cuadrada de 5. Entonces aquí vamos a proceder a tomar sus coeficientes
para sumarlos o restarlos de acuerdo al signo que se antepongan a cada uno de ellos. Tenemos 16, que cuando no se escribe el signo ya sabemos que por defecto es más 16, el segundo coeficiente de la raíz tenemos, de la radicación, perdón, tenemos 9, más 9 menos, como les dije anteriormente, el 1 no se escribe, pero por defecto se sobreentiende que está 1. Entonces es menos 1, conservamos su radical con su radicando. Efectuamos las operaciones, 16 más 9 me da 25. 25 menos 1 me da 24. Se conserva el signo del número mayor. En este caso el 24 tiene el signo positivo. Por eso es 24 raíz cuadrada de 5. Bien, nosotros aquí tenemos ejercicios de sumas y restas de radicales para hacer un mejor afianzamiento de lo que se ha estructurado el día de hoy acerca de este tema. Por ejemplo, coeficiente 3 raíz cuadrada de 5 más coeficiente 4 raíz cuadrada de 5. ¿Esto a qué va a ser igual? Dijimos que se sumaban o restaban sus coeficientes, ¿no es cierto? Entonces, 3 más 4 es 7 y se conserva su radical y su radicando. Entonces queda 7 raíz cuadrada de 5. Y acá procedemos a hacer de la misma manera. 2 más 5, 7. 7 más 6, 13. Entonces el resultado es coeficiente 13 raíz cuadrada de 7. En el siguiente ejercicio tenemos 6 menos 8. Me da como resultado menos 2 con su raíz cuadrada de 3. En el siguiente ejercicio tenemos 8 menos 2 y menos 4. Nos va a dar como resultado 2, realizando las operaciones y efectuando las sumas y restas correspondientes. En el siguiente ejercicio, de igual manera, 7 más 2, 9, 9 menos 3, 6 y conservamos su radical y su radicando. En el siguiente ejercicio, de igual manera, nos da un resultado de 4, conservando su radical y su radicando. Bien, vamos a ver lo que son las multiplicaciones de radicales. ¿Y qué nos dice? Que para que dos radicales puedan multiplicarse o dividirse, basta que tenga el mismo índice. Aquí tenemos un ejercicio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar sus radicandos. Cuando tengamos una multiplicación, únicamente vamos a multiplicar sus radicandos. Es decir, el 5 le multiplicamos por el 2 y nos va a dar una radicación de 10. De igual manera, acá tenemos más ejercicios propuestos. ¿Qué tenemos? La raíz de 3 por la raíz de 4. Vamos a efectuar una multiplicación entre sus radicandos. Nos queda 3 por 4, una raíz cuadrada de 12. De igual manera, aquí tenemos 7 por 5, se multiplican sus radicandos y nos da 35, raíz cuadrada de 35. Bien, estimados estudiantes, vamos a pasar a lo que son las divisiones de los radicales. ¿Y qué nos dice? Que para dividir radicales con el mismo índice, se dividen los radicandos y se deja el mismo índice. Aquí tenemos el primer ejemplo. Este es un ejemplo de divisiones entre radicales. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es unificar la operación. ¿Cómo lo hacemos? Extendemos una sola raíz para los dos ejercicios de radicación. Entonces, nos queda una sola raíz para 25 sobre el numerador, en este caso es 9. Sacamos sus raíces de cada uno porque sí tienen. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? Es 5. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, este término va a quedar expresado en fracción.
De igual manera tenemos aquí el ejemplo 2, raíz cúbica de 12 dividido para raíz cúbica de 6. Conservamos el radicando con su índice, colocamos en una sola raíz 12 como numerador y el 6 como denominador. Entonces, la expresión va a quedar como raíz cúbica de 2. ¿Por qué? Si nosotros sacamos la sexta parte de 6, nos queda 1 y la sexta parte de 12 nos queda 2. Bien, estimados estudiantes, ahora vamos a ver lo que es la potenciación de números reales con exponente racional. ¿Qué nos dice la parte teórica? Que una potencia de exponente fraccionario se puede transformar en raíz cuyo índice es el denominador y radicando es la base elevada al numerador. Por lo tanto, al resolver una potencia con exponente racional, vamos a tener la siguiente nomenclatura o estructura. A con su potencia m sobre n nos va a dar raíz cuadrada con índice n, base a y exponente m. Por ejemplo, si nosotros tenemos expresado en potencia 5 con su exponente 1/2, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a conservar la base como radicando. Y el índice va a ser el denominador, porque aquí al decir raíz cuadrada se sobreentiende que está el 2. Y el numerador va a ser el índice, el exponente, perdón, el numerador va a ser el exponente del 5, es decir, del radicando. La siguiente expresión tenemos 3 menos, tenemos una base 3 elevado a un exponente con su respectiva fracción. Es decir, el exponente de este 3 es menos 2 tercios. ¿Esto a qué va a ser igual? 1 tercio elevado a 2 sobre 3, 2 como numerador y 3 como denominador. Entonces aquí vamos a expresar en la raíz cuadrada. Y vamos a ubicar el denominador como índice. Aquí tenemos como índice el denominador, como radicando la base, esta es la base, y como exponente o potencia de esta base, el numerador del exponente. Entonces la expresión me va a quedar de esta manera, raíz cúbica con base fraccionaria 1 tercio y exponente 2. Le hice una preguntita. ¿De dónde sale el 1 tercio? ¿Por qué 1? Porque para nosotros convertirlo a raíz cuadrada, lo que tenemos que hacer es invertir sus términos. Entonces aquí el 3 se sobreentiende que está sobre 1, ¿no es cierto? Cuando no hay una expresión debajo, se sobreentiende que está 3 sobre 1. Y al momento de que nosotros invertimos ese término, le tenemos que ubicar al 3, está como numerador, y en este caso viene a ser el denominador. Y el 1, que aquí está como denominador, pasa a ser el numerador. Verá, este 3, debajo de ese 3 está la unidad. Siempre que tenemos un número entero, si no es, no necesariamente se debe escribir el 1 debajo, pero se sobreentiende que está la unidad. Eso solo funciona para la unidad. Entonces, al momento de nosotros invertir ese término, nos va a quedar 1 tercio, porque aquí tenemos 3 sobre 1. Pero al momento de nosotros invertirlo para convertirlo a radical, va a pasar el numerador a ser denominador y el denominador a ser numerador. Por eso nos queda 1 tercio. Pero eso solo pasa cuando el exponente es negativo. Sí, eso pasa cuando el exponente es negativo y se lo quiere convertir a radicales. Exactamente. Para eso nosotros procedemos a invertir sus términos. Ya, gracias. Bien, aquí tenemos otros ejemplos que nos dice, escriba las siguientes expresiones en forma de potencia. Entonces,
Entonces aquí nosotros tenemos esta raíz cuadrada, ¿no es cierto? Vamos a ir en sentido contrario. Nosotros tenemos esta raíz cuadrada. Estos son los ejercicios tipo que ustedes tienen en la tarea de esta semana. Como los que ya han estado revisando se pueden dar cuenta. Entonces nosotros tenemos raíz cúbica con su radicando 5, potencia 2. ¿Cómo le convertimos a exponente? De esta manera, conservamos la base, aquí tenemos la base, y el exponente del radicando pasa a ser el numerador. Aquí tenemos el exponente del radicando, ¿no es cierto? Pasa a ser el numerador y la raíz, el índice de la raíz, este índice pasa a ser el denominador. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos raíz cúbica con su radicando de base 1/5 y exponente 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer para transformarlo a potencia? Tenemos que conservar el radicando 1/5 y el numerador va a ser el exponente de la base del radicando. El 2 pasa a ser el numerador y el denominador va a ser el índice. Bien, estimados estudiantes, esta es la parte que tiene relación directa con la tarea que ustedes tienen que trabajar. Así que por favor pongan atención, son ejercicios propuestos. Dice, para transformar un radical a potencias, primero escribimos el radicando. Ya escribimos el radicando. Después escribimos la potencia de dicho radicando en forma de fracción como numerador. Luego escribimos el exponente del radicando y como denominador el índice del radical, quedando así una potencia con exponente fraccionario. Es justamente lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, el primer ejercicio, tenemos raíz cuadrada de 11. ¿Cómo va a quedar esto si nosotros lo expresamos en forma de potencia? La potencia a nosotros nos va a quedar con un exponente fraccionario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Conservamos el radicando. El 11 es el radicando, porque el radicando es el número que está debajo del signo radical. Entonces, conservamos al 11 y el índice, como es raíz cuadrada, se sobreentiende que está el 2, entonces el índice lo ubicamos como denominador. Y como numerador ubicamos el exponente del radicando. ¿Queda todo entendido hasta aquí, estimados estudiantes, por favor? Sí, profesora, repítame otra vez para corregir. Ya, verán, cuando nosotros tenemos ejercicios expresados en radicación, como este ejercicio de aquí, y nos solicitan a nosotros que este término lo expresemos en forma de potencia, lo que tenemos que hacer es conservar el radicando, ubicamos como numerador de la potencia al índice de la raíz. El índice de esta raíz es 2 y como numerador ubicamos el exponente del 11, el exponente del radicando. Entonces nos queda base 11 elevado a 1/2. En el siguiente ejercicio nosotros tenemos raíz cúbica radicando 5. También es un ejercicio de radicación, el cual vamos nosotros a expresar en términos de potenciación. Para esto vamos a conservar el radicando. El índice de la raíz pasa a ser el denominador y el exponente del radicando pasa a ser el numerador. Entonces, esta raíz, este término en radicación expresado en potenciación va a quedar de la siguiente manera: 5 elevado a 1/3. Tenemos acá el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el mismo procedimiento, conservamos su radicando y como denominador vamos a mantener al índice de dicha raíz cuarta. Y
como numerador la potencia de su radicando. Hay más de uno ahí o cinco. Perdón. No entiendo. Dígame, estimado, ¿en dónde no entiende para aclararle? En la C, en el último 7 que hay en un puntito, ¿cómo que hay número? Verá, este es el radicando. El radicando pasa a ser la base, es decir, se conserva el radicando. El número que tenemos en la raíz cuadrada como radicando pasa a ser la base para expresarlo en potencia. Entonces, esta expresión va a quedar en fracción. Sí. ¿Cómo hacemos eso? El índice del radicando, el exponente del radicando es 1. El 7, el exponente se sobreentiende que está a la unidad. Siempre que no hay un exponente, se sobreentiende que está elevado a la unidad. Entonces, este 1 pasa a ser el numerador. Y el índice de la raíz cuadrada, el 4, el índice de la raíz cuarta que tenemos aquí pasa a ser el denominador. ¿Ya? Ya, hasta ahí. Así queda expresado el ejercicio, los radicales en términos de potenciación. Ok, profesor, hasta ahí ¿Sí estoy le quedó bien. claro? Sí, ahí quedó claro. Muy bien. Bien, estimados estudiantes, esa es la clase que se ha preparado para el día de hoy. Si tienen alguna sugerencia, algo que puedan decirme en esta mañana para que lo compartan en este momento o tienen alguna duda para poder solventarles, está direccionado a la tarea que se ha propuesto en la clase, en la plataforma, así es como tienen que resolverlo. Sí, para mí está bien, voy a subir a la plataforma. Muy bien. ¿Alguien más? Está comprendido, Licen. Estimado Javier Torres, dígame, ¿le ha quedado claro la clase? No le escucho, pero bueno, está bien. Asumo que ya entonces todos han entendido y les ha quedado claro. Nos vemos la próxima semana, estimados estudiantes, con una nueva clase del tema que corresponde a la semana 7 y 8, ¿ya? Que tengan una excelente semana. Me despido. Gracias, buen día. No, no.